Dos preguntas. ¿Somos buenos y hacemos cosas malas? ¿O por el contrario, somos malos y hacemos cosas buenas? La pregunta que escojamos es fundamental en nuestra relación con Dios, porque podemos creer, y gran parte de la humanidad lo cree así, cree que es buena. En realidad, en el fondo, yo soy buena persona. Lo que pasa es que a veces, algunos dicen, quizás los que tienen más tendencia religiosa, me entra el demonio y me hace o me guía a tomar decisiones incorrectas. Otros piensan que la sociedad es la que pervierte. Otros creen que las circunstancias de la vida, de cada vida, les hacen o guían o empujan a las personas a tomar malas decisiones. Pero en el fondo somos buenos. Por el contrario, ¿qué pasaría si descubrimos que en el fondo no somos buenos, sino en el fondo somos malos? Y solamente por la gracia de Dios es que podemos tener la posibilidad de hacer cosas buenas. Bueno, porque si somos malos, entonces podemos entender por qué vino Jesucristo. Por otro lado, si creemos que somos buenos, en realidad no es tan necesario conocer a Jesús. Te invito hoy día a escuchar este mensaje que espero que de alguna forma te ayude a ti a descubrir la respuesta a esas preguntas, pero también a guiarte hacia una vida nueva. Te doy la bienvenida entonces a este mensaje que quiero compartir contigo hoy día, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Este pasaje del Nuevo Testamento, en las palabras de Juan, nos va a guiar a esas preguntas que hicimos en un principio. Si no te has suscrito a esta página, espero que puedas suscribirte si consideras que está siendo de apoyo a tu caminar con Jesucristo. También, si quieres, puedes apretar la campanilla famosa para que te puedan llegar notificaciones cuando se suba algún mensaje nuevo. Muy bienvenido. Vámonos entonces a escoger cuál de estas dos preguntas. La pregunta es, y la repito, ¿somos buenos y hacemos cosas malas? ¿O somos malos y hacemos cosas buenas? Bueno, si nos acercamos a la Biblia en realidad nos va a presentar la respuesta a esas preguntas. Y para eso vamos a ir a Juan, como dije antes, capítulo 8, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más.
Este relato, este suceso que ocurre en la vida de Jesús, sin duda que muchos de ustedes quizás ya lo conocían por estas palabras que yo creo que la humanidad es primera vez que la escucha, ¿no? No solamente en el tiempo de Jesús, sino antes y después. El que esté libre de pecado es aquel que puede tener la facultad de juzgar. Hoy ya con eso, impactante. Bueno, vamos a ir avanzando en entender, en base a la pregunta que hicimos en el comienzo, lo que está sucediendo en este relato y que nos puede a nosotros comunicar nuestra propia realidad. Y para eso voy a separar este momento que acabamos de escuchar en Juan 8, lo vamos a separar en 4 aspectos. 3 aspectos tienen que ver con nuestras vidas. No es que el cuarto no, también, pero estos 3 aspectos nos van a arrojar luz sobre cómo la palabra de Dios ve nuestras vidas. Ve nuestras vidas en el presente, pero también cómo se proyecta Dios para con nosotros. Y eso lo vamos a ver en este pasaje. Pero la última, el cuarto punto, tiene que ver con un dilema con la cual concluye estas palabras de Jesús con esta mujer que ha cometido el pecado de adulterio y que nos debe hacer reflexionar. No creo que lo podamos ver todo en este puro mensaje, pero hoy día por lo menos vamos a hablar de los primeros 2 puntos. Bueno, comencemos entonces con el primero de estos 4 puntos y que tiene que ver con la realidad del pecado o de la maldad en nuestras vidas. Y con eso vamos a poder descubrir por medio de la Biblia si la maldad es algo externo a nosotros y que nos engulle, o más bien es algo que está dentro de nosotros y que se expresa. Bueno, veamos el versículo 3 y 4 de Juan 8 que acabamos de leer. Dice que los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Bueno, el pecado específico es el adulterio. Me gusta esta palabra y quiero a ver si la podemos descubrir o entender un poco más profundamente cómo se relaciona en esto que está pasando cuando dicen que ha sido sorprendida. Es decir, claro, esta mujer, ellos están sacando a la luz su adulterio que había estado en oculto y por eso usan la palabra que fue sorprendida, es decir, salió a la luz. Vimos lo que ella estaba haciendo en oculto. Te pregunto, ¿hay cosas que tú y yo podamos estar haciendo en oculto que nadie ve y que no quisiéramos ser sorprendidos? Por ejemplo, alguien que está robando al interior de su empresa, o alguien que en la relación de matrimonio, ¿no?, en los cuales las finanzas son compartidas, bueno, la persona no le cuenta al otro todo lo que realmente está ganando, un marido que no le dice realmente cuánto gana su esposa y para con eso retener y usarlo para sus propios fines. Podemos también estar hablando de alguien que está en pornografía, que sería algo quizás más obvio, pero que es muy real hoy en día por el acceso tan fácil que hay a la pornografía. Lo que quiero decir es que finalmente hay un pecado que puede ser muy evidente para nosotros y que no queremos ser sorprendidos. Pero también hay otro aspecto que también está en la misma categoría, que son aquellos pecados que quizás no los vemos como pecados, pero que lo son. Por ejemplo, cuando Jesús dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Si salieran a la luz los pensamientos que a veces tenemos, ay, ay, ay. Y claro, a lo mejor no lo vemos tan malos o no los vemos como malos porque, bueno, son tan propios y son tan cotidianos que no queremos o pensamos que nunca nadie va a verlos. El tema es que Dios los escucha. Dios conoce
nuestros pensamientos más íntimos. Entonces, vemos que esta mujer fue sorprendida haciendo algo que, de acuerdo a la ley de Moisés, es decir, la ley que Dios le revela a Moisés en el monte para el pueblo, para traer orden al pueblo, y para que el pueblo supiera que está en la presencia de un Dios santo, es decir, un Dios que no se agrada de la injusticia, mas se goza en la justicia y en la verdad, en la coherencia, en la integridad. Bueno, esta mujer que fue sorprendida en un acto ilícito delante de Dios es aplicable a ti y a mí. Solamente quizás no hemos sido sorprendidos. Ok, detengámonos ahí. Yo creo que ya en cierta manera entiendes lo que nos está haciendo reflexionar esta palabra. Uno, todos podemos ser sorprendidos en algo ilícito. Pero la pregunta es, porque todavía no se responde, ¿eso es porque somos en el fondo buenos y nos pillaron haciendo algo malo? ¿O en realidad somos malos? Por ende, se sorprendió la gente de ver que yo hice algo malo cuando en realidad no podía tener otra posibilidad que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo mi ser se inclina a hacer lo malo. Y por la pura intervención de Dios, por medio de su Espíritu Santo en la humanidad, no permite que terminemos todos robándonos unos a otros, odiándonos unos a otros y asesinándonos unos a otros, porque la tendencia natural de la humanidad es el mal. Bueno, la Biblia en realidad responde esa pregunta y nos hace ver que, y aquí viene la respuesta, somos malos y por la gracia de Dios hacemos cosas buenas. Nos permite, nos da la posibilidad de entender o de vivir lo que significa amar, lo que significa ayudar, lo que significa ser fiel o ser solidario. Pero en sí la tendencia nuestra es egoísta, en sí nuestra tendencia es traicionera, tenemos una tendencia a hacer lo que es injusto, es decir, somos fáciles de corromper porque eso está en nuestra naturaleza. ¡Auch! Vámonos a Romanos 7. Te voy a leer Romanos 7, lo voy a buscar aquí. Porque lo que hago, esto está en el versículo 15 de Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Un poco más adelante, en el versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace eso, sino el pecado que mora en mí. Sino el pecado, la maldad que vive, que habita en mí. Entonces vemos que quizás todos tenemos muy buenas intenciones. Al poco andar nos damos cuenta que terminamos haciendo lo que no queríamos. De manera que ya no soy yo quien lo hace, porque no quiero hacerlo, sino el pecado que mora en mí es el que me lleva a hacerlo. Son mis palabras las últimas. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza terrenal, no mora, no habita el bien. Ya ahí está. Y yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza terrenal, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el poder hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, aquí vemos dos cosas ya con respecto a la pregunta con la cual iniciamos y que no deberíamos sorprendernos como lo hacen los escribas y los fariseos de esta mujer que está en adulterio, porque es la condición natural de toda la humanidad. Terminar haciendo lo que no queremos, porque en nosotros no mora el bien, sino la maldad, es decir, hacer lo contrario
a la voluntad de Dios es lo que está morando en nosotros. Sigo, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, esclavo, prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este pasaje ya lo está respondiendo de manera muy clara, ¿no? Vamos a ver otros pasajes de la Biblia que también lo hablan de lo mismo, lo enfatizan este mismo principio, esta misma verdad o realidad espiritual. En nosotros no mora el bien. En nosotros el mal mora, habita. Y ese mal que habita en nosotros nos impulsa a hacer aquello que es contrario a lo que Dios considera verdadero, a lo que Dios considera justo, a lo que Dios considera bueno. Por eso vemos esta incoherencia que es propia de la humanidad, es propio de tu vida y de la mía. ¿Y cuál es esa incoherencia? Que queremos hacer el bien y terminamos haciendo lo que no queríamos. Nadie se casa con alguien pensando me voy a casar por un tiempo corto y luego la voy a abandonar. Si fuera ese el pensamiento, ¿para qué casarse? O voy a entrar a una empresa y al poco andar voy a decepcionar a mis jefes. Esa es mi intención, entrar a esta empresa y decepcionar a mis jefes. O más bien, como jefe, yo voy a decir, voy a contratar personal para que me apoye en esta empresa y ese personal, esos recursos o esos colaboradores en tiempos o en palabras del tiempo contemporáneo, ¿no? Estamos queriendo alejarnos de recurso humano y adoptar el concepto del colaborador. Bueno, ok, estos colaboradores, dice el jefe, mi intención es que al poco andar se decepcionen de mi empresa. Yo quiero que contratar gente para luego decepcionarla. Hay algo en nosotros que nos va a llevar a decepcionar a otro en algún momento. Y ese otro, al igual que los escribas y los fariseos, en un momento van a pegar el grito al cielo porque van a ser sorprendidos por nuestros actos, por nuestras palabras, por nuestros hechos. ¿Por qué? Porque en nosotros no mora el bien, sino que el mal está en mí. Y es tan fuerte esa realidad que al reconocerla el apóstol Pablo dice estas palabras: miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, cuando ha hecho algo vergonzoso y ha sido sorprendido en eso vergonzoso, o quizás antes de ser sorprendido, ya su conciencia lo acusa y uno pega este grito al cielo, ¿no? ¿Quién me puede librar en esta realidad en la cual caí, yeyé, tropecé? Y por eso quiero terminar con el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, cuando aparecen estos ángeles en el Evangelio, según San Lucas, lo relata Lucas, él lo deja por escrito, y están estos pastores en las vigilias de la noche cuidando su rebaño, y ya ha nacido el Mesías, Jesucristo, y se le aparecen estos ángeles para anunciarles a ellos quién ha nacido. Les dice a esos pastores, los ángeles, he aquí les traemos noticias
de gran alegría, que tanto para ustedes como para todo el pueblo, que hoy día les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, cuando uno lee que la revelación que traen estos ángeles es que Jesús es nuestro Salvador, y cuando uno lee Romanos 7 y entiende de que la realidad que está sacando a la luz Pablo de sí mismo, nos identificamos con esa realidad y terminamos diciendo igual que Él, miserable de nosotros, ¿quién nos puede librar de este mal que está en nosotros? Bueno, esa persona es Jesús. Es el único que puede transformar nuestra naturaleza terrenal, humana, natural, en una nueva naturaleza. Pero todo comienza con este reconocimiento de nuestra condición. Cuando uno reconoce esa condición, terminemos con Juan capítulo 8, donde estábamos anclados, ¿no? No vamos a ser sorprendidos por esta mujer que está cometiendo adulterio. Y es por eso que las palabras de Jesús resuenan en sus conciencias cuando les dice a aquel que no ha cometido pecado alguno, ese que le tire la primera piedra. Y sus conciencias los comienzan a acusar. Esa es la presencia del Espíritu Santo, no es otra persona la que está despertando su entendimiento y les hace ver lo que ellos hablan en secreto, lo que hacen en secreto, lo que han hecho en su historia pasada o lo que están haciendo en su historia presente, y con la misma vergüenza que siente la mujer adúltera, porque ella cometió adulterio, la misma vergüenza que ella está sintiendo lo comienzan a sentir ellos. Ojo, estamos hablando de los religiosos de la época. No estamos hablando solamente de gente del pueblo, como tú o como yo, estamos hablando de gente religiosa. Y son ellos las que van también soltando las piedras. Es decir, no importa cómo sea mi hábito por fuera, la realidad interna es la misma que dice el apóstol Pablo. Pero hoy día quiero detenerme aquí. Quiero decirte, gracias doy a Dios por Jesucristo, que fueron las palabras del apóstol Pablo. Y son las mismas palabras que yo deseo que tú puedas pronunciar. Yo las pronuncié a los 22 años y las sigo pronunciando casi todos los días. Gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios. ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Y aún yo, como cristiano, no es que yo quisiera, pero quiera o no quiera, muchas veces termino haciendo lo que no quiero y ofendo a alguien. Bueno, cuando ofendo a alguien, viene lo que dice Juan. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él, Jesucristo, es fiel. Jesucristo es fiel. Y también es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si hoy día estás reconociendo que tú pudiste haber sido sorprendida como esa mujer adúltera, o quizás todavía permanece en oculto, pero tú sabes muy bien de lo que estamos hablando, porque Dios ya lo ve. Confiésalo, dile a Dios. Cierra tus ojos, apártate, cierra la puerta como enseñó Jesucristo y ora a tu Padre, a Dios, que quiere ser tu Padre, que está en lo secreto, y Él te va a recompensar de manera pública, como le sucedió a la mujer adúltera. Y dile, Padre, perdóname por lo que he hecho. Jesucristo es tu Salvador. Y todas esas maldades pasadas que has cometido, Jesús pagó por ellas en la cruz. Miren por favor esta maravillosa palabra. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Te ruego, en el nombre de Jesús, reconcíliate con Dios. ¿Cómo? Porque Cristo muere en esa cruz desangrado tomando el lugar que a ti te correspondía. Tú hiciste las cosas malas, Jesús no. Tú fuiste el que fue sorprendido como esa mujer adúltera hoy día o antes. Pero Jesús murió en esa cruz en tu lugar, para que Dios ahora al mirar tu vida no vea todas las maldades que has hecho, sino que vea solamente la bondad de Dios en Cristo, el cual tomó tu lugar para reconciliarte con aquel que te creó. Te esperamos el día sábado. Aquellos que están aquí en Santiago de Chile, puedes escribir al correo electrónico que está en algún lugar del canal de YouTube. Ya a esta altura ya no sé dónde lo he puesto, pero está. Escríbenos, ponte en contacto y juntémonos para seguir caminando juntos.